Hola amigos, soy Pedro Guevara y esto es El Perú que soñamos. El día de hoy vamos a hablar sobre 200 años y el tema de la construcción de una nación para todos. Nuestro invitado, el ingeniero César Yanque, tiene una maestría en economía, experto en temas de gestión pública, geopolítica y con una amplia experiencia en temas de la visión del Perú andino y el Perú republicano. Bienvenido al programa, César. Él nos acompaña desde el Cusco, Cusco Manta, ombligo del mundo. Muy Un buenos abrazo, días, Pedro. hermanos Un gusto, pequeños. un abrazo poder saludarte a ti y por medio tuyo también a todo tu público. Ayanchu, Huayquepanaicuna, para todos los hermanos de Cusco. Ayachu. César, el 9 de enero del 2025 se produjo un evento histórico que pasó desapercibido y pasa desapercibido. Fue el fin de la República, fue el inicio probablemente de la República Peruana, porque lo que selló la independencia del Perú, según muchos, fue la batalla de Ayacucho. ¿Nos podrías dar el contexto histórico de este evento que sucedió justamente unos meses después de la batalla de Ayacucho y que para muchos historiadores representaría el inicio de la República Peruana? Correcto, Pedro. Me gustaría iniciar, sin embargo, por un análisis interesante, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el Perú cuando se está dando el movimiento independentista? Recordemos que el Perú, en este caso, es prácticamente la capital del Virreinato del Sur, o sea, de todo lo que era el hemisferio sur. Por lo tanto, en gran medida, el Perú no quería ser independiente, o al menos no le convenía estratégicamente ser independiente, puesto que, en este caso, era, por decirlo así, parte de la cabeza del león, ¿no? Que representaba el Imperio Español. Sin embargo, cuando el ejército realista deja Lima, en general toda Lima se desespera, puesto que también reconoce algo. No había pasado casi ni 60 años desde la revolución de Tupac Amaru, en la cual, si bien en un comienzo esta revolución llama a indígenas, mestizos y criollos para unirse en contra del cambio de régimen que se estaba dando en el Imperio Español, pues en un momento de desborde, pues tuvo acciones bastante revanchistas de parte de un grupo de la población hacia otra. Existiendo ese temor, pues Lima rápidamente procede a capitular con los independentistas, el ejército patriota, y procede a lo que sería la proclamación de la independencia del Perú. Pero recordemos que esta proclamación se da en Lima, y el problema que genera para grandes partes del país, sobre todo para las comunidades indígenas, pues termina siendo que es el momento del nacimiento de la República Criolla, siendo, por lo tanto, esta proclamación ese símbolo. Posteriormente, el país sigue estando en distintos conflictos y sería la batalla de Ayacucho en la cual el virrey La Serna se rinde, siendo en la praxis pues el momento en que se ve que el ejército realista ha disminuido fuerzas. Sin embargo, lo que va pasando es que una vez proclamada la independencia del Perú, la capital del virreinato del Perú cambia de Lima y se vuelve el Cusco. Y el Cusco pelea desde 1821 hasta 1824 por seguir siendo parte del Imperio Español. El ejército, en su mayoría compuesto por indígenas y curacas, pues sigue luchando hasta el último momento en el Cusco, hasta que la batalla de Ayacucho, dada en diciembre, pues pasa a tener al general Sucre enviando a Agustín Gamarra como representante para el Cusco, y entonces en el Cusco, el 9 de enero, se va dando la que sería la proclamación de la independencia en el Cusco, cayendo así la última capital del virreinato del Perú, que quizá no es muy conocido por muchos, pero fue el Cusco. Fue entonces el momento en que cayó la ciudad que fue más leal al Imperio Español hasta el último momento, quedando claramente también participaciones indígenas importantes a resaltar, como el señor Antonio Huachaca, el cual genera la Guerra de las Montoneras en Huanta desde 1825 hasta 1828, aguantando incluso a pesar de que se había declarado ya en el Cusco la anexión
a la República. Igualmente, generales como Lorenzo de Soria, que es un líder indígena de la región de Puno, el señor Cipriano Llano, quien junto a Antonio Huachaca sigue defendiendo bajo el planteamiento de que las élites criollas otorgaban menos poder a las élites indígenas, algo que posteriormente, con la llegada de Bolívar, termina confirmándose, siendo para los pueblos indígenas quizá una tragedia la República, puesto que es el momento en el cual muchos de los curacas pierden su poder político, siendo reemplazados muchas veces, o bueno, perseguidos, eliminados aquellos en oposición al gobierno, y que aquellos que estuvieron a favor del lado patriota, dentro de ellos resaltar, que no se suele decir mucho, pero Mateo Pumacahua, desde 1814, se une desde el Cusco a la revolución del Frente Patriota. Entonces hay doble emoción dentro de esta gesta independentista, ¿no? Quienes veían una liberación del yugo español debido a lo que había pasado recientemente con Tupac Amaru, y quienes más bien veían que la república que se planteaba no daba mayores beneficios a los sectores indígenas, algo que también terminó pasando, ¿no? Esto representa nuevamente una gran tragedia para el país, puesto que desde entonces se inaugura, según lo que, por ejemplo, en textos como el que te estoy mostrando a continuación, en qué momento se jodió el Perú, pues van llamando la República Criolla, y que representaría al poder en el cual desde Lima, en este deseo de querer alejarse de la herencia española, empiezan a buscar una identidad diferente, identidad normalmente que se va buscando en otros países de Europa, que se ve a través de los intelectuales que se puede ver de la época. Lima va cambiando su arquitectura de más hispana a cambiarla a una arquitectura republicana, pero que trata de tener también dentro de la infraestructura símbolos austriacos, alemanes, italianos. Bueno, tratar de separarse un poco de esa identidad hispana, siendo que en el Cusco, nuevamente, curiosamente, es donde mayor infraestructura hispana se puede encontrar. Ahora, algo que quería acotar con esto es que tenemos 200 años de ese proceso y ha pasado desapercibido quizá también la celebración de los 200 años de la batalla de Ayacucho. Y la pregunta sería, que todos nos hacemos, ¿no? ¿Por qué? ¿Se debe solamente a que la presidenta es el problema, o es que estamos teniendo un problema constante dentro del país y que estaría viéndose en determinados gestos políticos que se van dando una y otra vez? Entonces, ahí me gustaría poner, si es que fuera posible, el video que en su momento diera el señor Ciro Gálvez, mostrando rechazo, ¿no?, a unas posiciones violentas, pero también tratando de llamar el sentir de muchos pueblos que desde el interior del país sienten que han tenido como protagonismo durante todos estos años, que ha sido ser secundarios, ¿no? Tenemos un video en el cual se plantea justamente esta disyuntiva. El Perú es un país andino, es un país occidental. ¿Qué somos al fin y al cabo? ¿Podríamos quizás, por favor, pasar ese video que de alguna manera nos da un contexto acerca de este tema? ¿Cuándo nació la República Peruana y cuándo nació el Perú como nación? ¿Somos dos naciones? ¿Somos varias naciones? ¿Cómo podemos identificarnos los peruanos? ¿Cuáles son esos lazos que nos unen como nación? Quizás podríamos pasar ese video que tú nos has enviado para compartirlo y darle el contexto a la discusión que vamos a continuar. Guauque Panicuna, yo Ciro Gálvez, presidente del Parlamento de Pueblos Indígenas del Perú, y hemos sacado este pronunciamiento. Primero, el Parlamento de Pueblos Indígenas del Perú, como Organización Nacional de Pueblos Indígenas, condena todo acto de violencia y rechaza la política de represión, asesinatos y encarcelamientos provenientes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial respecto a las justas reivindicaciones sociales de la población peruana. Los pueblos indígenas tenemos nuestro propio proyecto de recuperación de nuestros derechos a través del diálogo pacífico, por cuya razón rechazamos la manipulación a los pueblos originarios realizada por grupos políticos de izquierda violentista para la tercera toma de Lima.
La izquierda y la derecha han compartido el poder hace más de 100 años, manejando el Estado desde los poderes ejecutivo y legislativo, pero no han hecho nada a favor de los pueblos indígenas, manteniéndolos más bien en la misma situación de subalternidad y exclusión a la que fuimos condenados por el coloniaje. Nuestra enérgica protesta contra la Presidencia de la República, el Consejo de Ministros y el Congreso de la República, porque el 16 de junio del 2023 se negaron a recibir a los representantes de los pueblos originarios afiliados al Parlamento de Pueblos Indígenas del Perú y al contrario dieron señales de hostilidad y discriminación, utilizando al batallón de asalto de la PNP para bloquear nuestro acceso con rejas portátiles y cerco policial, pese a que nuestra visita, solicitada anteriormente, fue totalmente pacífica y respetuosa. Realmente con esta opinión, pero nos da una herramienta para poder analizar la problemática que existe en el mundo andino, el centro el centro probablemente de muchos problemas en el sur peruano. ¿Cuál es tu comentario al respecto, César? Bueno, regresando a esta etapa de analizar la etapa republicana, recordemos, bueno, la parte del virreinato, el proceso se da en que es un país con dos poderes. Si bien hay una república española, también hay una república indígena en la cual el Consejo de los 24 tenía un poder representativo. Eso significa que cuando algún poblador indígena del país pues tenía algún problema legal, social, de territorios, entre otros, podía asistir y había un poder de curacas, el cual en el propio idioma podía también reservar o atender a sus demandas. Podía llevarse a cortes de justicia en las cuales ellos podían determinar la justicia a partir de escucharlos. Sin embargo, esto termina siendo un eco quizá terrible o catastrófico en la etapa republicana. En la etapa republicana, recordemos, con respecto a lo que representa la etapa virreinal, se generan algunas desmejorías. La Universidad de San Marcos, la primera universidad hecha en el Perú, en general en toda Sudamérica, y que recordemos, fue inaugurada antes que Harvard, enseñaba quechua hacia la clase dirigente peruana de entonces. La élite peruana no solo hablaba español, sino también hablaba muy bien el quechua para poder llevarse directamente con los pueblos indígenas existentes. Es más, el quechua es más expandido en etapa virreinal que previa a esta. El Tahuantinsuyo seguía teniendo bastantes idiomas variados y no había esta unificidad o idioma común que uniera en gran medida, ¿no? El detalle de esto va entre la etapa republicana. El primer estudio de la gramática quechua se hizo por los españoles incluso antes de establecer la estructura gramatical del francés y del mismo inglés. O sea, los españoles hicieron un estudio de la gramática quechua antes incluso que las lenguas europeas. Por otro lado, lo quiero aclarar que el video que hemos pasado, no nos solidarizamos con ese video, pero simplemente es una herramienta, una herramienta, digamos, para el análisis de ese Perú. ¿Somos un Perú precolombino, andino, o somos un Perú hispano? Y al fin y al cabo, ¿cuál es la búsqueda de esa nación luego de 200 años de república? Entonces, la discusión se plantea interesante porque en muchos de los temas que tú has planteado, la historia del Perú realmente no le ha dado esa importancia al evento del 9 de enero de 1825 en la historia del Perú. ¿Qué significa esto en términos de una república mestiza para usted? Ya, bueno, Pedro, reconocer la historia siempre es duro. El detalle es qué hacer de cara hacia el futuro. Mi opinión es que a 200 años de lo que ha sido el inicio de la República, quizá uno de los gestos más importantes sería pasar a una reconciliación nacional. Entender que, el último lugar donde se defendió seguir siendo parte de España, que fue el Cusco, fue hasta el 9 de enero de 1825, y se cumpliría 200 años el próximo año.
Bueno, el detalle es que deberíamos llenar una serie de celebraciones en las cuales cambiemos un poco la lógica que se ha tenido hasta la fecha. Normalmente se ha tenido una lógica de política militar, en la cual quien gana la guerra define las reglas, pone el relato. Sin embargo, el relato de los vencidos también es, creo yo, importante porque hay una historia ahí que no se está contando. En ese sentido, dentro de la inauguración de esta República Mestiza a los 200 años, habría que entender y aceptar que estos fenómenos se han dado, que hay parte de la población que está sensibilizada con algunos procesos. Imaginemos hoy en día que la educación formal se diera en inglés, a pesar de que la mayoría de la población habla español. Obviamente, imaginemos que todo el sistema fuese en inglés y que debido a ello no pudiésemos acceder ni al sistema legal, al sistema educativo o a distintos beneficios que otorga hoy en día la modernidad, solamente por no hablar el idioma oficial. Pues esa sensibilidad que cada uno yo les invito a hacer el ejercicio, podría llevarnos a ver cómo es que se han sentido constantemente muchos de los pueblos, pues llevaría a entender que es importante recoger su experiencia desde la empatía y nuevamente recordar algo, y es algo que yo quería compartir contigo y con tu público. Dentro de la pregunta es, ¿cuándo nace el Perú? Es una pregunta importante a la cual yo quisiera añadir lo que Rafael Aita, también conocido como Capitán Perú, ya habría dicho en alguna conferencia en el Congreso, refiriéndose a la promesa del sol, que fue cuando Pachacútec, previo a la guerra que se iba a tener con los chancas, pues tuvo una visión, una experiencia espiritual. Y lo interesante es que, según estudios, esta experiencia espiritual se asemeja a la religión, a la experiencia de la religión católica. Parecería entonces que esa experiencia espiritual coincide con la religión católica y de allí esa simbiosis entre las creencias precolombinas y las creencias de Occidente que llegaron con los españoles. ¿Nos podrías comentar al respecto? Correcto, Pedro. Mira, tengo este libro, que es el libro de Relación de Antigüedades desde el Reino del Perú, que es escrito por don Juan de Santa Cruz, Pachacute, Yanque, Salcamayhua. Él escribe en relación a un sincretismo espiritual, en el cual hace paralelismos entre el dios cristiano y el dios andino, Texihuiracocha, en el cual el dios creador de todo se habría presentado a Pachacútec y le habría presentado una visión del futuro, en el cual todas las naciones estarían ligadas a su legado. También parte de ese mito, pues, como experiencia espiritual, si reconocemos que la experiencia espiritual es universal al hombre y que por lo tanto es una característica propia de nosotros, pues es lógico pensar que existan paralelismos entre los diferentes lugares del planeta que no necesariamente estén conexos, aunque este libro contiene ritos, rezos, incluso muchos escritos en puquina. Lamentablemente por eso no han podido ser traducidos hasta la fecha al español, por no encontrar paralelismos con cuáles traducirlos. Pero si vemos desde ese punto de vista, habría sido el mismo Dios cristiano el cual le habríamos tenido esta visión a Pachacútec, y en la cual también habría puesto algo que se veía como un mito dentro de las élites incaicas, que era que en algún momento de decadencia, pues habría que venir otros hombres a los cuales no habría que oponerse, puesto que habría una desventaja tecnológica que representaría en cualquier momento un riesgo de también extinción o un peligro. Parte de esto se tenía dentro de las élites indígenas y cuentan algunos que es las razones por las cuales en lugar de generar oposición se generó esta unión con los que fueron las personas que llegaron al país y constituyeron el virreinato, siendo que el virreinato se constituyó también en la unión de las castas de los incas con el lado español, como previamente también los incas lo hicieron con todos aquellos pueblos que anexaron al propio Tahuantinsuyo, los huancas, los los diferentes pueblos mezclaron también su genética
con la propia élite inca, y la élite inca hizo lo propio con el Imperio Español. Y en términos de la identidad nacional y la República Mestiza, ¿qué rol juega el reconocimiento de la diversidad cultural en la construcción de una identidad nacional inclusiva? Normalmente vemos que hay algunas palabras que asociamos con la izquierda, ¿no? El problema está que, si bien analizamos que varios de estos parámetros se dan plenamente quizá para países europeos como progresistas, recordemos que en nuestros países, sobre todo en el Perú, veámoslo de esta forma: la mayoría es cobriza, el grueso del país es cobrizo, es mestizo. Incluso en aquellos que lo vean a mal, pues tienen que reconocer que ya todo el país se ha mestizado. Si bien este origen virreinal, que es entre lo indígena y lo español, ha pasado, en la República también se ha dado una nueva simbiosis, que es con nuevos migrantes que vinieron de China, vinieron también, bueno, varios países de Asia, vinieron de otros países de Europa, siendo que incluso en nuestras propias regiones sabemos que hay... De África también, para empezar, ¿no? De África, o sea, de alguna manera se está cumpliendo este sueño que se planteó a Pachacútec, en la cual desde el Perú se tendría un sol que iluminaría todo el mundo, en el sentido de que todas las sangres hoy en día podríamos verlas en gran medida dentro del país, generando una identidad que hoy creo deberíamos centrarnos, que es el Perú mestizo, el Perú de la mezcla, el Perú de esta combinación, de esta mezcla en la que todo lo que llega se vuelve peruano, o sea, tiene un toque que llega a convertirse propio de nosotros. Entonces, lejos de todos los relatos existentes, las críticas que existen en los diferentes libros, los datos que también corrientes hispanistas, corrientes republicanistas están haciendo, creo que lo más importante sería aprovechar estos 200 años de la República para una refundación, y que se dé a partir de toda una serie de celebraciones que han pasado por alto hasta el momento, pues para que dentro de este año se pueda empezar los primeros pasos de reconstruir y dar inicio a esta República Mestiza, que sea desde los gestos. Yo tuve un muy buen agrado escuchar a algunos analistas que referían que hoy en día el Perú habla mayoritariamente español, lo cual ya no sería necesario hacer tanto trabajo hacia las comunidades indígenas. Sin embargo, yo nuevamente les llamo a la empatía. Cuando vean una foto de vuestros abuelos, o incluso más antigua, imaginen que su memoria está muriendo, que lo que ellos celebraban está muriendo, que la forma de amar, de querer y de regalos que tuvieron con ustedes está muriendo, desapareciendo, sin dejar huella, sin dejar siquiera algún tipo de registro. Imaginen la cantidad de lenguas que han desaparecido solamente en los últimos 20 años. Y vean en ello que hay pueblos enteros que entonces están perdiendo la memoria. Quizá hoy en día en Lima, muchos de los que estén ahí son, claro, descendientes de migrantes, pero cuando tratan de buscar la memoria quizá no la encuentren, porque simplemente... Un pueblo sin memoria es un pueblo sin identidad, porque quieras o no, la historia es justamente una herramienta en términos pragmáticos y en términos muy, muy profundos de constituir una nacionalidad que nos permita no solamente vivir el presente, sino también proyectarnos al futuro. Esto en términos de la búsqueda de esa identidad plantea retos, porque en el Perú no podemos dejar de reconocer que existe el racismo, el clasismo y la exclusión social. Y estos son rezagos justamente del trauma histórico que representó el encuentro de dos mundos, el mundo occidental y el mundo andino. ¿Cómo es que podríamos nosotros construir esa identidad con miras al futuro? ¿Cómo es que podríamos superar estos traumas y hacer un sueño en el que nosotros podamos pensar y soñar en términos de lo grande que fuimos antes de la llegada de los españoles, lo importantes que fuimos en esta parte del mundo, en el Perú, con el virreinato, y cómo eso puede ayudarnos a construir esa identidad que sea un llamado a construir ese Perú grande que nosotros esperamos construir
a partir del mañana, de la elección del 2026. Esto en términos pragmáticos, ya aterrizando, ¿qué nos plantea en términos de cómo es que el mundo andino ve al Perú, cómo es que se identifica, cuáles son sus opciones políticas? Porque quieras o no, estos aspectos influyen en las decisiones que toman muchos peruanos, sobre todo en el mundo andino. Justamente el video, que si bien no coincido directamente con lo que ha dicho Ciro Gálvez, pero que rescato una parte, ¿no? Los pueblos indígenas se están dando cuenta que durante mucho tiempo la izquierda los ha usado políticamente. Si bien no ven directamente un aliado dentro de la derecha, pues el camino sería, dentro de esta reconciliación nacional, creo yo, ir por un centro que acepte estas otras emociones que están en nuestro país. En la última encuesta que se tuvo de percepciones y actitudes ante la diversidad cultural y discriminación étnico-racial, si bien puede haber muchas críticas, hay algunos puntos en particular que no podemos negar. 53% de los peruanos considera que los mismos peruanos son muy racistas o racistas. ¿Qué significa? Que teníamos en el 2018 la herramienta que nos ya decía qué podía pasar más adelante. Cuando se dieron las protestas y la izquierda quiso capitalizarlas, lo hicieron sabiendo que existen emociones previamente en la población. Y esas no deben ser negadas, sino entendidas y aceptadas. Y de alguna manera, por lo tanto, deben ser gestionadas adecuadamente. Dentro de esta República del 2026, que creo debe darse, pues es el inicio de una gran conversación nacional, en la cual recordemos primero que fuimos el imperio más grande que se dio en el hemisferio sur del planeta, con el imperio del Tahuantinsuyo, y después, en la época virreinal, no hemos perdido ese estatus. El virreinato del Perú seguía siendo la zona más rica de todo el hemisferio sur del planeta. El momento, si bien de declive, empieza ya llegando a la etapa republicana, en la cual nosotros, el Perú, termina pagando la independencia del resto de países de Sudamérica, pues ya es un proceso también que se ha dado en el país. Y es recoger lo mejor de esa etapa y entender entonces que ya tenemos que reconstruir con los pedazos de lo que se ha hecho de nosotros y volver a ese sueño imperial, quizá, en el sentido de que desde el Perú tenemos las condiciones geográficas para poder liderar el desarrollo a nivel de Sudamérica. Tenemos la mayor cantidad de pisos ecológicos en todo el continente sudamericano y que todo ello debería representar el potencial con el cual apalancar nuestro desarrollo y permanecer firmes en él. Esto implica aceptar algunas cosas un poco quizá incómodas. La primera es quizá volver a iniciar los debates de lo que serían los símbolos patrios. Quizá muchos no lo ven, pero muchos de los escudos de todos los países tienden a representar dentro de su imagen la aspiración de un país. Nuestro escudo, más que representar la aspiración que tengamos como país, o ser escudos heráldicos que suelen representar la historia de la cual se viene, representa los tres reinos, ¿no? El mineral, el animal y el vegetal, pero casi como quién vende el país. Habría que reevaluar esas cuestiones, puesto que no corresponde incluso a veces a la experiencia de muchos, y hay muchas críticas en parte de sus acciones. Otros eventos que también hay que reconocer, creo yo, y yo sé que es duro quizá para muchos, puesto que yo también reconozco los beneficios que ha traído el sistema a partir del año del 93, es que lamentablemente nuestra Constitución tiene este halo de un origen quizá nefasto, que es una dictadura. Quizá muchos, como mi persona, ven a lo que hizo Pedro Castillo como un golpe de Estado. Sin embargo, el gesto de que Fujimori en ningún momento tuvo sanción por el que también fue su golpe de Estado, pues da una sensación hacia estos sectores de inequidad a la hora de juzgar, más que legal o políticamente, verlo desde un punto de vista ético, ¿no? Si no fue bueno cuando ellos lo hicieron,
¿por qué tendría que ser malo cuando nosotros lo hacemos? Piensan muchos de ellos. Entonces, esto va a traer un problema y quizás sea algo a lo cual incluso en futuros constantemente vayan regresando las acciones. Entonces, tomar en el hecho de que quizá pasar a un momento de una legitimidad en una asamblea constituyente que permita ponerle punto final a toda esa serie de discusiones sea necesario. No digo que sea en las próximas elecciones, digo que puede ser iniciarse el debate para acá 20 años. El detalle es que nazca desde las universidades y no desde políticos recalcitrantes que ni siquiera saben qué artículo querer cambiar, sino que se inicie un debate real, un debate que nazca desde las universidades, desde la gente que estudia, para evaluar realmente cómo está dándose la Constitución, qué cosas podemos mejorar en ella, y luego incluso poder pasar, quizá desde una forma simbólica, a una legitimización de ese proceso. Otro que creo es necesario es los museos del encuentro y la identidad nacional. Esta memoria de los pueblos está desapareciendo y es un fenómeno que lamentablemente no va a parar. Si interactuamos y vemos el mundo en lo global, o sea, vemos todo el planeta, veremos que en general las culturas en el planeta han ido desapareciendo, puesto que a la hora de interactuar nos es más eficiente hacerlo en un mismo idioma y tender a reducir la cantidad de complejidades que significan diferentes culturas y diferentes lenguas. Eso significa que para poder generar una sociedad de mayor riqueza, pues que dentro de ese proceso se vayan dando homogenizaciones de la cultura y de la lengua, pues es un proceso prácticamente inevitable. Pasó antes, pasa ahora y seguirá pasando. Y lo que mejor podemos hacer ya como un gesto de humanidad es hacer estos museos de la memoria donde se conserve para cuando lleguen investigadores interesados en buscar inspiración en estas culturas, ya sea para cuestiones artísticas, comerciales, filosóficas, o explorar simplemente distintas áreas del conocimiento y el saber humano. También recordar algo dentro de esto. Dentro de la ciudad, de la región cusqueña, se encuentra la ciudad de Racchi. Racchi quizás no es conocido por muchos, pero es el templo dedicado a Texihuiracocha, el creador de todo, o sea, es el centro espiritual del mundo andino. Es similar al Taj Mahal, es similar a Jerusalén, es como la Gran Mezquita, es como si fuese el Monte Fuji en Japón. O sea, estamos en un centro espiritual que ha sido guardado y preservado durante cientos de años y que no ha tenido quizá el lugar representativo que debería tener. Machu Picchu, que fue una ciudadela, pues en el lado espiritual al menos no tiene la misma potencia o la misma poder que podría tener revalorar Racchi. Cada 24 de junio no solamente es el Día del Campesino, o bueno, cada junio, cuando es el Día del Padre también, ahí en Racchi se da el festival folclórico más grande de toda la región andina, en la que vienen a representar todos los pueblos. Y esta fiesta, lejos de ser una fiesta indígena, como muchos quieren plantearla, podría decirse que es una fiesta virreinal, donde todos los trajes, todas las ropas que llevan las comunidades son ropas propias del virreinato. Es más, yo diría que es una fiesta mestiza, porque hay rasgos no solamente andinos, sino occidentales, incluso hasta en los instrumentos, porque no siempre los instrumentos andinos, como nosotros los vemos, son simplemente instrumentos precolombinos. La misma guitarra es parte de la música andina, o sea, cuando uno escucha música andina, y la guitarra llegó con los españoles, o sea, es evidente que ya no somos precolombinos solamente o virreinales, sino somos mestizos al fin y al cabo. Correcto, Pedro. Por ejemplo, esta fiesta, muchos quizá a veces cegados, pues no llegan a investigar lo suficiente, pero la pollera
el poncho en general, no son de origen netamente indígena. En las fiestas del Cusco, cuando uno va a ver el Inti Raymi, ahí recién va a haber vestimentas netamente de la época del Tahuantinsuyo. Todas el resto de ropas, incluso de los pueblos que se usa tradicionalmente, son ropas mestizas, que ya muestran ese sincretismo que ha sido conservado por los pueblos hasta la fecha y que equivocadamente creen que son vestimentas indígenas, siendo que son vestimentas mestizas, como bien has dicho. Y por lo tanto veo que es la necesidad de llevar en este Perú mestizo nuevamente, sacarlo a la luz y entender que ya somos el proceso de la historia y necesitamos dar un paso hacia adelante, borrar esas huellas, esas heridas, para poder construir un mejor país. Yo alguna vez te decía, Pedro, pues la kiwicha llegó antes al espacio que a un comedor de Miraflores. Sí. Haciendo también La misma alusión. quinoa, que era un alimento de guerra de los americanos en la Segunda Guerra Mundial, o sea, un alimento altamente nutritivo, con nutrientes que tienen pocos granos. Ellos efectivamente aprovecharon más la quinoa y la kiwicha antes que nosotros. En el Perú está pasando mucho de ello. También se puede investigar tanta medicina tradicional que existe. Recordemos que tenemos mucha diversidad agrícola y que quizá la agricultura extensiva no sea una de nuestras potencias debido a la cordillera de los Andes, pero esa diversidad genética existente en los Andes sí sería una potencia a partir de la cual crear, La llevar. riqueza, la riqueza bioclimática del Perú plantea condiciones propicias para el surgimiento de una enorme variedad de frutos que lamentablemente no aprovechamos. Nosotros no tenemos las extensiones de Argentina para cultivar, por ejemplo, el trigo, pero tenemos una enorme variedad de papas en cada uno de esos microclimas. Es decir, nuestra política agroexportadora podría recoger, entre otras cosas, el legado cultural de ese Perú andino que ha sido justamente el receptáculo de todas esos frutos. Esa culinaria, esa gastronomía tiene su esencia justamente en esos insumos que vienen del Perú tan diverso, con esa riqueza bioclimática que nos permite cultivar no solamente uva cuando hay una contrastación en otras partes del mundo, sino también con esa biodiversidad que puede ser el insumo para el desarrollo de una industria farmacéutica. No olvidemos que los insumos de los medicamentos, al fin y al cabo, nacen y salen de la misma naturaleza. Y ese conocimiento ancestral de los antiguos peruanos también debe recoger justamente la posibilidad de investigar y, por qué no, inclusive proyectarnos en industrias de vanguardia como la farmacéutica, la biogenética, donde el Perú tiene condiciones muy propicias para el desarrollo de estas actividades. Ahora, ¿qué representa esto en términos prácticos, en términos de lo que somos y lo que proyectamos? En términos pragmáticos, ¿cómo es que esto se aterriza en la educación? Para empezar, es imprescindible que hablemos el español, querramos o no, porque tenemos que interactuar con gente que habla el español. Hablemos también de quechua y en todas sus variantes, porque eso nos permite rescatar ese Perú milenario y esa cultura y esa historia que es la esencia de la peruanidad. Pero si queremos también proyectarnos al mundo, tenemos que hablar inglés, porque el inglés, querramos o no, es el idioma global. Y probablemente tengamos que aprender chino, porque gran parte de la proyección del Perú al mundo nos llevará a interactuar con el chino. Ese Perú, en la búsqueda de esa identidad y esa república mestiza, plantea retos que también debemos abordar y no ignorar. Por ejemplo, tú has hecho mención al racismo, al clasismo, y cómo esto impacta en la sociedad peruana contemporánea. ¿Qué medidas concretas necesarias tú crees deberían implementarse para reducir la exclusión y promover la igualdad entre los peruanos? Entre otras cosas, para que todos nos sintamos ciudadanos, es decir, que tenemos la libertad, pero también esta debe estar acompañada de deberes y obligaciones.
en buena cuenta, ¿qué medidas concretas, cómo es que aterrizamos estas reflexiones para abordar esos temas que todavía están como algunas heridas que todavía no han cicatrizado? Yo creo que en estas elecciones del 2026, una de las grandes ideas va a ser el tipo de agenda que cada uno de los candidatos va a proponer. La agenda de esta república mestiza como un horizonte al cual llegar, al cual aspirar, con el cual soñar, llevaría a entender esta variedad de origen que, primero, de la cual partimos y a la cual también tenemos que llegar. Una de las cosas que has dicho muy importante es, obviamente, el quechua no nos va a servir para estudiar ingeniería, para estudiar física, para estudiar quizá las ciencias más avanzadas. Y eso lo saben los pueblos, lo saben con una profunda tristeza, pero lo saben. Sin embargo, el hecho de desarrollar instituciones adecuadas que desarrollen y eleven esa lengua y la lleven a un nuevo nivel. Miremos el caso de Corea del Sur. Corea del Sur es uno de los países cuya lengua escrita no tiene mucho tiempo, o sea, gran parte de la construcción de su lenguaje se ha realizado en los últimos 100 años, en los cuales han introducido dentro de su lengua los conceptos que en general se dominan en Occidente. Algo similar podría darse en nuestra realidad, siendo que el quechua también permita como canal comunicativo. No olvidemos que gran parte de los secretos que tiene el territorio, el nombre de los lugares, son secretos que de alguna manera los puede llegar a entender quien domina la lengua. Casi todos los lugares del Perú están descritos en quechua, en aymara o en alguna lengua nativa y hacen referencia a determinados elementos que se encuentran en ese lugar, ya sean riquezas minerales, características físicas o características de las ventajas comparativas que tiene ese territorio respecto a otros. Entonces, traer a la modernidad quizá toda una estética va a ser uno de esos retos que también está pendiente para nosotros como país, y hablaría de una estética peruana incluso. Cuando hablamos incluso de traer las técnicas antiguas, no significa necesariamente que construyamos como lo hicieron hace 500, 400, 300 años, sino que con esas metodologías se podría generar infraestructura moderna que, a la vez de tener esa estética, pues pueda diferenciar al Perú de otros lugares del planeta. Eso repotenciaría todo un sector de atractivos turísticos, en lo cual ya no solamente sería venir a visitar el centro arqueológico, sino sería vivir en ciudades andinas modernas que satisfaciendo todas las necesidades contemporáneas, den un plano de experiencia radicalmente opuesto a lo que el mundo puede dar. Veamos el caso de Japón. Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, se volvió un aliado de Occidente, ¿no? Se occidentalizó, pero no ha perdido su estética japonesa, no ha perdido esa estética y la ha llevado a un nivel en que es parte de su cultura, a pesar de, bueno, y siendo un país de los más ricos del planeta. O sea, deberíamos, dentro de esos objetivos, hacer que el quechua deje de ser un sinónimo de pobreza en el Perú. Y para ello necesitamos atacar muchas áreas. Como te darás cuenta, es una parte del sector educativo en el cual también está la cantidad de conocimientos. Quizá, por ejemplo, cambiar la currícula de historia en la forma en la que tenemos enfocada. Sabemos muchas veces más del mundo, pero poco de la historia local. Y siendo que esa memoria local es muchas veces la que va construyendo más ciudadanía y más identidad con el lugar en el cual estamos viviendo. Si nosotros nos identificamos en el lugar en el que estamos, podemos luchar por su mejora, podemos luchar por solucionar sus problemas. Sin embargo, si no nos identificamos y solamente es un lugar que habitamos, es como que nos viéramos en el mundo como inquilinos, ¿no? O sea, vivimos en un lugar y una vez que nuestra economía mejore, iremos a otro lugar. Y si mejora aún más, iremos a otro lugar. Al no ser específicos ciudadanos de ningún lugar, poco nada nos importa cómo solucionar los problemas de ese lugar, puesto que lo vemos como un lugar de paso, un lugar al cual vamos a abandonar en algún momento. Entonces, ahí hay toda una serie de concepciones que habría que reevaluar y rediscutir. El mismo hecho de estos eventos y celebraciones nacionales, creo yo que debemos generar un poco más de visibilidad.
Yo estoy seguro que si le pregunto a todos los televidentes, cuando ustedes piensen en un héroe nacional, ¿qué héroe piensan? ¿Y cuántos de esos héroes en los que piensan son indígenas, son mestizos, son afrodescendientes? ¿Cuántos pertenecen sin otras etnias? Y se darán cuenta de una gran asimetría que hay incluso dentro de la representación de lo simbólico de nuestro país, que son los héroes, las figuras a las que tenemos que admirar, ¿no? Esto también requiere volver a hacer un trabajo, por eso proponía a recuperar algunos nombres, ¿no? Y también todo un gran cambio en la infraestructura estética del país. Acá en Cusco, particularmente, existe el Óvalo Libertador que fue inaugurado hace poco después de una obra que es la Vía Expresa. Sin embargo, yo creo que dado este evento simbólico que se dio en el Cusco, preferiría que sea un lugar donde estén los generales del ejército realista, los generales del ejército patriota, dándose la mano, mirando hacia un futuro común, entendiendo que dentro del bando de los perdedores no están sino también personas que amaban al Perú y que querían que éste mejorara. Y esto pasaría a ser un símbolo de reconciliación a partir del cual ese Perú que se vea mestizo, se vea mezclado, se vea mixto, pueda dejar y abandonar taras antiguas. El Perú en el que estamos, gracias a la economía de mercado, ha mejorado bastante. Hoy ya no tenemos la concentración de riqueza quizá que antes existía en determinados grupos. El mercado ha hecho mucho más quizá que lo que el Estado ha realizado durante mucho tiempo. Pero ahora toca entonces que el Estado tome un rol activo en esta parte de lo simbólico e inaugurar un nuevo proceso. Yo esto le llamo también la agenda bicentenario, una agenda que plantee, como bien tú ya has tenido, Pedro, en todos los programas que tienes aquí con el Perú que soñamos, la infraestructura que necesita el país para poder salir adelante y recuperar este lugar que hemos perdido históricamente. Volver a tomar el protagonismo en la historia. Desde los últimos años, y creo yo que todo peruano podrá notarlo, el Perú, que era un país NN en la historia del mundo, poco a poco está pasando al lado de los protagonistas. Y al ser el lado de los protagonistas, necesitamos solucionar estas heridas internas para tener toda la potencia que el país puede dar, toda esa potencia que el país puede otorgar para construir, mejorar y estar firmemente sentados sobre la tierra, construyendo un desarrollo pleno para los hijos de todo este proceso histórico que, aunque funesto, pues somos hijos del mismo. En ninguno de nosotros se encontrará pues una pureza racial en un lado. Somos una mezcla, una mixtura, y encontrar en ello la sensibilidad de entender que ese otro peruano no es un otro, no es un diferente, en alguna medida es un hermano, y sensibilizarnos por él es hacer crecer a nosotros también, puesto que en la medida que todo el país una sus fuerzas productivas hacia un desarrollo, existirá menos pobreza. Con menos pobreza habrá menos gente dispuesta a la delincuencia. Al existir menos delincuencia, una sociedad mucho más tranquila para vivir, y en todo ello será un país donde simplemente nos sentiremos felices de haber habitado, puesto que su riqueza, en la calidad que va a otorgar a todos sus habitantes, será en comparación superior a la que podrían obtener los mismos peruanos que residen en otros lugares. Muchos de nuestros hermanos que están afuera podrían ver eso con buenos ojos y tener, incluso en el hecho que están ellos ahí, ser conexiones del Perú con el mundo, para poder generar que ya el Perú no solamente se vea a sí mismo, sino vea esa interacción con el planeta a diferentes niveles. Es complejo, es difícil, es aceptar, es hacer meas culpas por diversos lados, es repensar cosas como la currícula educativa, es darnos cuenta que el Perú es un país bastante heterogéneo, y esa heterogeneidad, si bien ha sido durante mucho tiempo quizá la dificultad para poder gobernarlo, pues requiere... Es también nuestra mayor riqueza. Exacto, Pedro. Es donde tenemos que ver para poder distinguirnos del resto de lugares, y donde creo yo está esa esperanza.
los hermanos que quizá, como el caso del señor Ciro Gálvez, tienen sentimientos reprimidos ahí, podrán entonces ver con esperanza, con tranquilidad, sentirse parte e incluidos de un país que durante mucho tiempo ha estado excluyendo a mayorías. Y entonces creo yo que la élite peruana, que a bien tiene ese rol de ser el ejemplo para todos nosotros, en el sentido de que son los que mejor disposición tienen a desarrollar todas las cosas que puede ofrecer el planeta, el mundo, y liderar este cambio en el país, pues tengan a reflexionar y acompañar dentro de este sueño de dejar ya las rencillas históricas y pasar a una nueva etapa de la historia, a esta república de unión, de mestizaje, de mezcla, de reconocernos como un pedazo de cada uno y, como algunos intelectuales dirían, un país de todas las sangres. Tu reflexión es muy, muy profunda porque el tema diario, cotidiano de la política y de lo que sucede nos aparta de llegar a pensar en temas tan profundos como el de la identidad nacional. ¿Qué somos? ¿Qué cosa podemos hacer para proyectarnos al futuro? Y como tú bien has dicho, no podemos pensar en una identidad nacional sin recordar, porque un país sin memoria es un país sin identidad. Ese país grande, ese país con el que soñamos, se va a sustentar justamente en el reencuentro entre todas las sangres, en el reencuentro entre todos los peruanos, entre todos aquellos que, a pesar de nuestras diferencias, abrigamos el sueño de construir un tigre sudamericano, un país como fuimos en la época precolombina, cuando estuvo aquí esta parte del mundo el más grande imperio en Sudamérica, como fuimos en la época virreinal, uno de los centros de influencia, de poder económico, poder político más influyentes del mundo, y recogiendo ese reencuentro con lo que fuimos, proyectarnos al futuro para construir ese país maravilloso que nos espera. Tenemos que dar fin a este programa y será un gusto seguir conversando contigo, César. Causachum libertad. ¡Viva la libertad! Que viva la libertad, Pedro.